Yo nací en una familia disfuncional, lo cuento porque tiene que ver mucho después con sanación. Una familia disfuncional, no conocí a mi madre, con un padre, 5 hermanos, era como una especie de Matilda. A partir de esa familia disfuncional, donde yo no sentía que encajaba en ningún momento, me sentía como un ser que no se adaptaba a como ellos eran, en la forma de ver la vida. Siempre fui muy inquieta, incluso desde muy chiquita. Me gustaba ir a ver eventos como música clásica, me gustaba ver videos, era un ratón de biblioteca, cosas con las que ninguno de mis familiares tenía, ni para trancar la puerta compraban un libro. Sin embargo, en la primera plata que tuve yo propia, lo primero que me compré fue un libro. En el colegio fue un grupo de prácticas de artes de la Universidad Tecnológica de Pereira. Fui a mi colegio y ellos hacían una práctica en que a los alumnos del colegio le daban un bloquecito de barro. Entonces, ese bloquecito de barro o de arcilla, nos pusieron a que hiciéramos una figura, lo que nos provocara con ese bloquecito de arcilla. Y yo hice una figura humana. Y me quedó tan bien, sin tener ni idea, me quedó tan bien que fue como la provocación y la admiración de todos mis compañeros. Ese elemento, ese trozo de barro me dio el reconocimiento, yo dije, esto es lo que yo quiero hacer. Y en el colegio, estamos hablando de, hace mucho tiempo, en el colegio también me metí al grupo de teatro. Entonces, antes que artista plástica, fui actriz. Me metí mucho en el mundo de las artes y también me comenzaron a rodear amigos artistas. Entre esos habían escultores, pintores y teatreros. La esencia es la transparencia. Me gusta la transparencia, me gusta la luz. Conceptualmente es una obra femenina, una obra autobiográfica, que trabaja siempre la mujer y sus vivencias alrededor de la vida, cómo se ve, cómo la ven, cómo a raíz en la historia, cómo ha sido tratada ella, como su aspecto femenino, bueno. Lo que hago es responderme preguntas, son preguntas que yo me hago, que me he hecho a través de la vida. Y es en el concepto de pasar de niña a mujer y qué es lo que pasa en ese tránsito. Esas preguntas es, digamos, yo tengo 3 series hasta ahora. Una que es el interior del objeto y el afecto. La otra se llama La mirada del otro, que es lo que te hablaba ahora el interior del objeto y el afecto es cómo me veo al interior de mí misma y la mirada del otro es cómo me ven los demás. Y sanación es como dejarme de ver de la misma forma en que me he estado viendo siempre y simplemente cortar esa visión y comenzar a verme de forma distinta. Soy artista plástica de la Academia Superior de Arte de Bogotá, de la SAP. Después estudié diseño gráfico en la Salle College y después también hice cursos de talla en la Santo Domingo. Muy, muy importante, porque una cosa es uno ser autodidacta y tratar de agarrar de lo que pueda y como sea y tratar de armar algo, y otra cosa es partir del concepto. Cuando ya partes del concepto y ya formas un lenguaje propio, ya comienzas a hacer un lineamiento con ese concepto y comienzas a enfocarte y comienzas a guiar algo y generar un propósito en tu carrera. El siguiente paso, hice una instalación para la Organización de las Naciones Unidas en el edificio de Avianca. En ese momento tenía sala de exposición y esa fue realmente mi primera exposición. Hubo una galería
que me abrió sus puertas, que fue Casa Cuadrada, que yo creo que muchos artistas pasamos por primera vez en la Galería Casa Cuadrada. Me abrió las puertas y también hice mi primera exposición, que la obra fue repartida en 3 pisos. Entonces, ese fue mi primera exposición así, que se abrió al mundo. Tuve entrevistas en noticiero y yo dije, no, pues ya, esto definitivamente es lo mío. Presentar mi obra, mostrar mi brochure, mostré fotos, mostré la obra, le dije, esta soy yo, esta es la obra que tengo y le interesa, y pues me dijo sí, me parece chévere, y me metió dentro de una colectiva. Sabe que las galerías también se refiere mucho y trabaja ciertos temas, y le pareció que era una obra muy contemporánea y que estaba muy bien para ese espacio. Fui asistente de un escultor chileno que se llamaba Ángel Mallea para hacer una escenografía de Norma en el Teatro Colón. Entonces, esa experiencia de hacer una escenografía que se viera desde el gallinero era una escenografía gigantesca. Y él fue el que me enseñó, y con él comencé a trabajar la resina, aprender a fundirla, aprender a pintarla, aprender muchísimas cosas. Y viendo todas las posibilidades que tenía la resina, pues de ahí me enamoré de la resina y me puse a ver todos los cursos que hubiesen de resina en la vida, los vi. Esa primera obra fue sobre la violencia, pero una obra muy cargada de violencia literal, mucho rojo, mucha sangre, mucho que tiene que ver con esas cosas que le pasan a la mujer. Mi última obra es Sanación. Resulta que siempre he estado trabajando sobre la violencia, sobre la mujer, muy autobiográfica, con conceptos de un poco de nostalgia de la niña perdida y de la mujer que aparece, pero ya no quiero hablar más de ello, ya quiero sanar las heridas del pasado y mirar hacia adelante, y ese mirar hacia adelante es no solamente conmigo, sino con otras mujeres. Ese mirar hacia adelante es también una compañía, por eso estoy trabajando con psicólogos, porque pues yo decía, no me he sanado a mí misma, voy a pretender ayudar a sanar a otras artistas que han tenido las mismas experiencias. Entonces por eso me estoy también basando en un grupo de psicólogos. También estoy acompañada por una curadora muy importante que se llama Jimena Peña Benet. El psicólogo es Leonardo Amaya, que además trabaja con víctimas de conflicto armado. Por eso estoy con el Museo de las Mujeres, porque pues la idea es también llamar a otras mujeres que se unan a este propósito de dejarnos ver y de cómo sanar. Siento que en este momento estoy trabajando como símbolo de sanación es la aguja, porque la aguja cose, porque la aguja remienda, porque la aguja sana, porque la aguja frunce, porque la aguja une las heridas, ¿no? Clínicamente hablando. Y esa aguja, de todas maneras, por más que el elemento sea la aguja y por más que una la piel y por más que trate de cicatrizar, siempre queda una cicatriz de la herida. No estamos hablando solamente física, sino también en el alma, ¿no? Todas las heridas que hemos tenido en la vida, todas dejan una cicatriz. Y todas esas heridas hacen y conforman lo que nosotros somos como personas. Nosotros hablamos a raíz también de nuestras vivencias. Y esa parte de la vivencia es la que yo he trabajado toda mi vida dentro del concepto. Me baso en las vivencias, ahora estoy basándome en un elemento que sutura la herida, pero también quiero conocer las vivencias de otras personas para también ayudarlas a sanar. Yo tengo una curadora, digamos, por decir de cabecera, pero realmente es que es una de mis mejores amigas, y con ella nos planteamos la idea de, bueno, hagamos crecer la obra, hagamos crecer el público alrededor de la obra, enfoquémoslo en un tema en especial,
pues busquemos en el Museo de la Mujer a ver si le interesa el tema que tú estás tratando, cómo lo estás tratando, y a partir de ahí comencé a generar un proyecto. Entonces le presenté el proyecto y le dije, bueno, este proyecto es no solamente el hecho de exponer, porque tengo una exposición en este momento online puesta al aire, sino cómo ir más allá del proyecto, sino cómo integrar otras personas para que actúen alrededor del tema, para que opinen del tema, para que sea un soporte también para que otras mujeres con procesos traumáticos también puedan hablar alrededor del tema. Las exposiciones internacionales han sido muy importantes. Estuve en Art Madrid, estuve en Tokio, en Miami, Nueva York. Todas esas exposiciones son, sobre todo las que he ido. O sea, no hay nada más espectacular y especial para un artista que mostrar su obra. Y cuando estoy delante de mi obra, sobre todo si estoy en otro país, estoy delante de mi obra, ahí. Eso es una satisfacción, la inauguración es una satisfacción. Entonces diría que los hitos más importantes es cuando logro exponer y logro, pues, exhibir, ¿no? De convocatorias. Para participar en una convocatoria, básicamente uno tiene que ver que el tema que se relaciona a la convocatoria tenga que ver con el tema que uno trabaja. Eso es muy importante. Si hay una convocatoria, en este caso, sobre lo femenino, sobre la mujer, pues de una, lanzarse y meter los papeles y hacer todo lo posible por estar ahí. Hay una cosa muy importante y es que los curadores a veces son más protagonistas que el mismo artista. Y eso es muy complicado. Pero los curadores son una parte muy esencial y muy importante. ¿Por qué? Porque el curador es el que le da un lenguaje a tu obra dentro de la exposición. O sea, arma una línea de recorrido, una línea de historia que hace que tu obra tenga sentido. Sabemos que el museo igual no es para vender, ¿no? Un museo perpetúa la obra. Eso es lo importante del rol como artista. Ser un museo es como el hito, lo máximo a lo que uno puede llegar y lo que uno aspira, y ahí es donde la venta no es importante. Quiero estar en un museo porque eso me da una participación en la historia de ese museo, una participación en la historia de ese evento, de esa ciudad. Uno tiene que ser muy agradecido con los galeristas, porque los galeristas son los que exponen a uno, y sobre todo esos galeristas que se abren a los artistas nuevos, a los artistas emergentes. Cuando un galerista le da esa oportunidad a un artista emergente, ese artista puede crecer. Porque la única forma que nosotros somos artistas es exponiendo, y esa oportunidad nos lo dan los galeristas. Entonces creo que juegan un papel muy importante. Económicamente puede decir que son una parte vital, y pues uno debe entender que ellos igual tienen que ganar, pero es la forma de que uno crece en el mercado, es la forma de tener clientes y es la forma de darse a conocer. Tenemos que tener galeristas necesariamente. Pues de convocatorias he participado. No soy muy buena porque no tengo mucho oficio por lo teórico. Ese ejercicio lo estoy haciendo con sanación, estoy haciendo ese ejercicio de poder trabajar teóricamente sobre mi obra y poder conceptualizarlo de todas las formas posibles como un proyecto. Pues sentirme a participar en ferias es que te das a conocer a nivel mundial, porque en las ferias tú encuentras artistas de todo el mundo, conoces obras de todo el mundo, compradores de todo el mundo, coleccionistas de todo el mundo, y eso te abre una visual muy, muy grande. Y también económicamente, pues nosotros como latinos, estar en una feria en Europa, pues también monetariamente es mucho más rentable, ¿no? La obra de arte.
Bueno, hay varios factores. Uno es cuánto tiempo le dedicas a la obra. Dos, ¿qué es lo que estás utilizando para hacer la obra? O sea, desde el taller, los servicios, el tiempo, el transporte. Además, pues hay que aumentarle tu experiencia, si has participado en exposiciones internacionales, si has estado en qué galerías, si has ganado concursos y también el porcentaje que cobran las galerías o las diferentes instituciones por exponerla. Todo eso va al precio de la obra. Esa técnica te va a servir para muchas cosas. Por ejemplo, yo trabajo la resina y la fibra de vidrio y también ofrezco mis servicios de trabajo de fibra de vidrio y resina no solamente a otros artistas, sino también en otras disciplinas. Yo he trabajado en efectos especiales, he trabajado haciendo escenografías, he trabajado para artesanos, he trabajado para todo. ¿Y eso por qué? Porque eso me lo hace la experiencia. En efectos especiales tengo una pieza que es el robo del siglo. Esa pieza que es haciendo la abertura del banco de la bóveda, todo eso está hecho con resina y fue elaborado todo el proceso, que son varias etapas del orificio que se abre a medida que se va abriendo. Todo eso es hecho en resina y es un trabajo de efectos. Difícil porque estoy muy centrada en mi taller. Estoy muy centrada en mi trabajo manual, entonces dedico muy poco tiempo a las redes sociales. Entonces, eso es algo que tengo que cambiar. Primero, tienes que ser fiel a tu propósito. Tienes que insistir en que tu lenguaje es el que debe ser escuchado. Tienes que mostrarte. Tienes que ir a galerías, mostrar tu portafolio, sacar las fotos, hablar de ti, hablar de tu obra con toda la seguridad y con todo el convencimiento y con todo el amor de que todo lo que haces, eso es lo que tú quieres en tu vida. No voy a mentirles, vivir del arte no es fácil, pero entonces también por eso lo resumo y digo, aprendan una técnica y la profesión de arriba abajo con toda. Porque eso va a ser una herramienta que ustedes puedan utilizar más adelante para vivir y para poder también compartirla con otras profesiones y en otras instituciones y puedan enseñarla y puedan ofrecer servicios y puedan, no sé, ser voluntarios en algún lado y poder dar de su arte. El quinto y último consejo es que sean pasionales, que sean sociables. Yo sé que como ser artista uno siente que es ermitaño y que está con sus cosas. No, tienen que abrirse al mundo, tienen que mostrar su portafolio, tienen que meterse en convocatorias, tienen que meterse en ferias, tienen que decir aquí estoy, esta es mi obra, este es mi lenguaje, esto es lo que yo quiero decir. Tienen que tener en cuenta que lo que usted quiere decir y lo que quiere mostrar al mundo, hay mucha gente que está esperando que se los muestre y hay mucha gente que está esperando que tú te abras y digas lo que tienes que decir. Cuando usted entiende que hay mucha gente que puede ser partícipe y que puede escucharte y que puede ver lo que tú haces, ahí es donde tú sientes que tienes una labor que hacer, porque los artistas también tenemos una labor importante en el mundo y es mostrar cómo se puede hablar a través de la obra conceptos que con otras profesiones no se pueden hablar.